Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a una nueva video reseña dentro del marco por las jornadas por el quinto aniversario del canal del castillo de Lord Guzmán. Hoy vamos a reseñar Aureo, vamos a hacer una reseña. Voy a intentar no enredarme demasiado en la reseña, porque hago reseñas excesivamente largas, ya me castigo yo a mí mismo, regañándome a mí mismo, diciendo de que es cierto de que me paso con las reseñas. Hoy vamos a reseñar con el patrocinio del autor y también el editor del juego Aureo, la Edad de los Héroes, precisamente este juego de rol. Aureo, la Edad de los Héroes, que es un juego de rol ambientado en la antigua Grecia. Por eso voy a poner un poquito de musiquita épica de fondo, para saber también que el audio está entrando bien, ¿vale? Que es lo único así parecido que he encontrado en Tabletop Audio que se asemeje con la temática. Estamos hablando de un audio que se llama La Batalla de las Amazonas. Y como esto más o menos pues, tiene medio que ver, pues dejamos esto de fondo, muy de fondo. Si vemos que molesta, le bajo un pelín más. Ahí, lo dejamos ahí. Y vamos a reseñar este juego de rol que ha estado en Berkami, pues nada, hasta hace cuestión de días, que es muy reciente. Días, quien dice días dice semanas, cuando veáis este vídeo. Y que yo no puedo deciros cómo es en físico, porque realmente no tengo la edición física, pero sí tengo la edición digital, que la tengo ya capturada, ¿vale? Y que os voy a mostrar inmediatamente. Ahí tenéis la portada. El juego, por cierto, está creado por Cuco Carrillo Alegría, ¿vale? Es el creador del juego. Y en todo momento lo que vais a ver durante la reseña de audio es que a mí este audio me pone muy nervioso, tío. Me pone demasiado nervioso. Debe de haber algo un poco más tranquilito, tío. Si no, mete un fondo ahí, pero ya está, tío. Esto es demasiado para mi cuerpo. Prefiero pararlo, ¿vale? Prefiero pararlo, es que de verdad es demasiado. Voy a meter una cosita de esta tranquilito, ¿sabes? Aquí que suene nada más un poquito ahí de fondo, de ahí una mijita de algo, ¿sabes? Para que yo sabe que el audio está entrando bien, porque este ordenador es muy pejiguera. Y ya está, ¿no? Y con esto vamos a tirar para adelante. Bueno, vamos a reseñar este juego de rol que tiene 308 páginas, aunque hay que decir que las últimas 20 páginas aproximadamente, página arriba, página abajo, pues un poquito más de 20 páginas, son personajes pregenerados. Con lo cual, si tenemos que decir el número de páginas exacta que tiene este manual, diríamos que tiene unas 280 más o menos, 278, 280. El manual, bueno, pues está editado de tal manera que el papel aparenta ser un papiro viejo y a todo color, está a todo color. Y todas las ilustraciones que vais a encontrar, aquí está precisamente, que lo habéis visto en la portada, yo también soy friki, bueno, es el editor, ¿no? El editor de este juego, ¿vale? Eh, que es también un buen amigo de aquí del canal, ha estado, que es Andrés Caravante, que ha estado varias veces por el canal presentándonos cosas, ¿vale? Y es bueno, es el editor, ¿no? Del juego, ¿no? Y bueno, ¿de qué va este juego? Pues evidentemente este juego es un juego de rol ambientado en la antigua Grecia, pero en una antigua Grecia donde los dioses son más reales de lo que han sido realmente, y los dioses existen. No solo existen los dioses, existen los monstruos, existen los héroes, existen los semidioses y todo lo que viene dentro de la mitología griega. Por lo tanto, Aureo está centrado en un universo parecido a la Grecia que estamos acostumbrados, a la Grecia clásica, que se llama la Hélade, ¿vale? Y que es, digamos, una ambientación, pues, donde todos los cultos, toda la mitología existe realmente. El manual está dividido en capítulos, en donde vamos a ver por apartados. Primero, una descripción completa de lo que es la Hélade, para que más o menos sepáis
todos los aspectos básicos de esta ambientación. La creación de personaje, aunque tengo que decir que la creación de personaje a mí me resultó un poquito confusa, pero bueno, ya hablamos un poquito de esto. Las cosas que me han parecido confusas han sido la creación de personaje y el sistema de combate. Es lo que me ha parecido un poquito raro uno. Y luego lo explico, ¿vale? El siguiente capítulo sería el sistema de juego. Luego las reglas especiales, que estas son opcionales. Si queréis más inmersión dentro de los juegos, las aplicáis y si no, pues pasáis un poco de puntillas por ellas. ¿Por qué digo que el sistema de creación de personaje me resulta extraño? Porque entre el capítulo de la creación de personaje, que empieza en la página 34, y la definición de los atributos, los dones de lo que puede coger el personaje, etcétera, etcétera, hay como 90 páginas de diferencia, 80 páginas de diferencia, desde la página 34 hasta la página 112. Dentro de, o sea, entre medias, mete el sistema. Y eso a mí me resulta un poco confuso, porque cuando tú vas a crear un personaje, realmente tú lo tienes todo más o menos detallado para que en las siguientes páginas te venga todo claro, lo que tienes que elegir y tienes que ir sumando y restando y eligiendo para crearte tu personaje. Es un poco raro, ¿no? Que tú crees el personaje y te mete el sistema por medio y luego siga con la creación del personaje, porque los atributos, quieras que no, forman parte de la creación del personaje. Me resultó un poco raro, ¿no? No sé por qué distribuyó el manual así Cuco, pero en el caso que él lo ha distribuido así, yo no lo hubiese hecho así. Yo lo hubiese hecho más o menos con una lógica un poco más clara, ¿no? Creación de personaje, atributos y luego ya metemos el sistema. Yo lo hubiese hecho así, él lo ha hecho de otra manera. Bueno, cada cual hace los manuales como cree conveniente. Después de los atributos viene el capítulo de los dones y maldiciones. Después te habla sobre todo de la mitología. Hay un capítulo muy extenso, el más largo o uno de los más largos junto con el de sistema de la mitología griega, donde te habla de los dioses, de los llamados dioses olímpicos, es decir, aquellos que habitan en el Olimpo y que son los más importantes de los cultos griegos, a saber, Afrodita, Apolo, Ares, Artemisa, Atenea, Dioniso, Hades, Hefesto, Hera, Hermes, Poseidón y Zeus, ¿vale? Los que son considerados los dioses olímpicos, los más famosos, los más poderosos, por así decirlo. No te nombran pinceladas de algún dios menor, pero un poco más. Luego te habla un poco de cómo llevarte bien y cómo llevarte mal con ellos y qué beneficios puedes conseguir llevándote bien con ellos. Y terminamos el juego pues con dos capítulos, un capítulo elegido para ambientación también, que yo lo hubiese metido dentro de la Hélade, que son las polis y regiones. Por eso digo que la distribución del manual a mí me resulta un poco confusa, porque creo que este capítulo debería de haber ido dentro de la definición de la Hélade, justo debajo pues metes las polis, no sé qué, todo juntito, ¿no? Para que, no sé, para que tenga una cierta coherencia, ¿no? Y luego viene el equipo, que yo, por ejemplo, el equipo, pues también lo metería dentro de la creación de personaje como el tercer capítulo, es decir, metería creación de personaje, atributos, dones y equipo, ¿vale? Y luego metes el sistema. O sea, la distribución es lo que a mí me ha parecido un poco raruna. Vamos a reconocerlo, ¿no? Bien, ya que hemos visto cómo está distribuido el manual, que ya digo, está un poco distribuido un poco raro, el manual empieza, por cierto, por el capítulo de la Hélade, donde pues, te hablan un poco de las nociones sobre esta ambientación, ¿no? Te habla de cómo los dioses favorecen a los héroes, que los héroes son los protagonistas, los sacerdotes que hay en este mundo, y te hablan de muchísimas cosas para ayudarte a crear tus partidas dentro de esta ambientación, como por ejemplo los tipos de política, lo que es una liga, que es, digamos, son uniones de pequeños estaditos, pequeñas polis que se unen en unas ligas para autodefenderse, ayudarse entre todas, ¿no? La diferencia que hay entre estado, ligas y polis, ¿no? Que son en la mitología, o sea, en lo que es la antigua Grecia, si habéis estudiado un poquito de historia, debéis de saber, pues,
que la polis era la ciudad, la liga era, digamos, una serie de polis que, controlada por una principal, pues se asociaban para defenderse entre ellas, y un estado era la región, ¿no? ¿Vale? Esparta, Atenas, Corinto, ¿vale? Eran los estados y las polis, ¿vale? También te hablo de lo que es un ágora. El ágora es el lugar de centro neurálgico de las ciudades, de reunión, de compartir conocimiento, de comercio, ese es el ágora. Y la Acrópolis es, digamos, donde se aglutinaban los templos. Como dicen mis jugadores cuando juegan Grecia, yo, capellita, ya vais en busca de un templo. Bueno, pues todas las polis tenían un Acrópolis, o casi todas, y dentro de las acrópolis lo que habían eran los templos dedicados a las distintas deidades. Hay polis que adoraban más a un dios y a otro, y el templo principal estaba dedicado a la deidad a la que más adoraban. Por ejemplo, en Delfos el Apolo, en Olimpia era Zeus, y en Atenas era Atenea, por poner varios ejemplos. Y lo normal era, y en Creta creo que era Poseidón, y lo normal era que en la Acrópolis pues estuviesen los templos representativos de todos los dioses, que eran los más queridos dentro de la población de esa polis, y el más grande de todos, el que, digamos, el más importante, el más relevante, estaba siempre dedicado a la deidad a la que más veneraban en esa polis en concreto, incluso como en el caso de Atenas. Atenea, pues prácticamente le había dado incluso nombre a la polis, ¿no? Te habla de los mares, que es el territorio de Poseidón. Te habla de Hades, que es los territorios de Hades. Y aquí te dan pequeñas pinceladas, luego te hablan bastante más en profundidad. Te hablan de los tipos de políticas que habían aquí. Esto, si queréis meteros en partidas con rollos un poco más políticos, pues no está mal. Pero a mí me pareció un poquito una lección de historia, que viene bien. Para ser un juego histórico tienes que tener unas nociones para saber qué es una democracia, qué es una monarquía, qué es una tiranía. Recordad, democracia, la gente vota, elige a sus representantes, ellos eligen las leyes, ¿vale? En la época griega era un poco distinta a la democracia de hoy en día. La monarquía, bueno, pues tenían un gobernante, ¿no? Un rey. Normalmente lo le daban el cargo o el título, le daba el primer varón, no el primogénito. Tiranía, un tirano que se había impuesto a cuchillo, a fuego, con un ejército, y había impuesto su dominio, ¿no? Te habla también de la república, de la teocracia, que es cuando es el sacerdocio, digamos, el que se hace cargo del gobierno, ¿no? Y luego te habla de los sistemas de castas. En Grecia la sociedad estaba dividida en castas según el estatus social del mismo. Estaban los nobles, estaban unos libertos que se llamaban metecos, ¿vale? Y estaban los esclavos, ¿vale? Que no tenían derecho a nada. Te hablo un poquito de esto. Luego te hablan de los tipos de soldados que hay. Te definen un poco el ejército griego. Esto está muy bien. En la ambientación de Grecia, de Roma, ya hablamos de los distintos tipos de subdivisiones dentro del ejército romano. Y aquí pues nos encontramos lo mismo, pero dentro de los ejércitos de los griegos. Lo cual me parece muy interesante, que también pues la gente sepa un poquito cómo los griegos también fueron grandes guerreros. Es cierto que Roma conquistó Grecia, en parte porque Grecia se dejó conquistar por Roma, ¿no? Porque le convenía, porque la presión de Persia sobre Grecia había sido brutal durante siglos, y bueno, tener a unos aliados tan poderosos como Roma, que estaba ganando importancia en toda Europa, a los griegos lo vieron con buenos ojos. Lo que pasa es que luego se convirtieron en una provincia romana y perdieron su identidad, ¿no? Luego te hablan de las competiciones deportivas, algo muy importante para los griegos. El sistema de oráculo de sanadores, por cierto, el dios de la curación, o el dios de la medicina, es un hijo de Apolo, ¿vale? Te habla de las monedas, y durante el juego te van a definir muchas cosas a través de las monedas, como es de las monedas y de las medidas, ¿no? En las monedas pues tenemos el calco, el óbolo, el dracma, el talento,
Habéis oído seguramente en alguna serie histórica, alguna película histórica, seguro que habéis escuchado hablar de... le debe no sé cuántos talentos, ¿no? Luego los romanos lo pasaron a denarios, ¿no? Denarios, talentos. Todo esto viene de la época griega, ¿no? Y más o menos que el valor de la moneda pues dependía del peso de la misma. La longitud, que si el dedo, el palmo, el codo, las distancias, todo esto está muy bien. Lo que pasa es que esto también es cierto que esto es si te quieres meter mucho en profundidad a la hora de narrar una partida en Grecia, porque si tienes que contar lo que es un dedo, un palmo, un codo, que si el acre, el estadio, no sé qué, un poco complicado, ¿no? Y luego durante el juego él va a usar esto, por ejemplo, cuando hable de los dominios de cada poli, lo va a nombrar, por ejemplo, en estadios. Y sabe que cada estadio son unos 200 metros aproximadamente, la medida, y bueno, llega a ser un poco... Es bueno acostumbrarse, pero es un poco confuso si estás acostumbrado desde pequeño a la medida decimal, pues claro, pasas a esto y te lías un poco, ¿no? Te habla de cómo funcionaban los mercados en Grecia, la navegación, los viajes. Recordad que los viajes en Grecia, bueno, lo digo yo, estaban un poco... ¿Cómo saber si tú pasabas de una poli a otra? Pues normalmente había un poste, ¿vale? Con un símbolo de Hermes. Y cuando tú encontrabas el simbolito de Hermes, digamos que eso indicaba que acababas de atravesar la frontera entre una polis o un estado y otro. Esto es una cosa que yo he refrescado leyendo este manual, ¿no? Aquí te habla del comercio marino, de los combates navales, los tipos de embarcaciones que había, la tecnología que se usaba. La mundana era la creada por los hombres, ¿no? La cívica y la estatal y la avanzada, ¿no? Y luego la divina es la creada por los dioses, ¿no? El principal creador de tecnología, ya sabéis que es Hefestos, efectivamente. ¿Y cómo funciona la sexualidad en la Hélade? Aquí tengo que hacer un inciso. Tengo que hacer un inciso para aquellos que vais a narrar este juego, ¿vale? Los griegos no miraban la sexualidad como la miramos en Occidente o en Oriente hoy día. Olvidaos de esos prejuicios de cómo nosotros miramos la sexualidad, porque los griegos eran de otra manera. Ellos tenían otra forma de mirar la sexualidad. Leeros este capítulo muy bien, y si queréis realmente hacer partidas un poquito siguiendo el lore de Grecia y siendo un poquito realistas con el contexto histórico, tened en cuenta de que los griegos veían de manera normal, veían bastante normal hablar de sexo, por ejemplo, y también veían con normalidad que un hombre pudiera tener relaciones con otro hombre o con otra mujer, ¿vale? O tener un amante masculino y una esposa mujer. Eso era muy normal en Grecia. Yo recomiendo que leáis este capítulo con detenimiento y con tranquilidad, ¿no? Y que veáis que la sexualidad tal y como la entendían los griegos no tiene nada que ver con la sexualidad que en ciertas partes de nuestra civilización pues tienen entendidas, ¿no? Y la moral que ha habido en nuestra civilización siempre ha sido distinta desde hace mucho tiempo. Los griegos tenían una mentalidad mucho más abierta con respecto a su sexualidad. Bueno, también te habla de la prostitución era legal en Grecia, era legal, ojo, ¿vale? Los roles que tenían cada género, ¿vale? Hay que decir evidentemente que las mujeres pues tenían un rol menor, salvo en algunos gobiernos matriarcales, como es el gobierno de las Amazonas. ¿Cómo funcionaba el matrimonio? Los rituales de boda y de divorcio y la muerte, ¿no? La vida detrás de la muerte, todos los rituales de las exequias y cómo, digamos, se adoraba un poco a Hades a la hora de que un difunto llegara al otro mundo, ¿vale? Y aquí tenemos pues, quizás lo más interesante de esta primera parte, que es el mapa, donde vemos las distintas regiones, estados, polis importantes de lo que viene siendo la Grecia clásica, ¿vale? Y además viene dividido, ¿vale? Los grandes santuarios, los montes, las capitales y las polis, ¿vale? Bueno, aquí te viene la creación de personaje. Aquí digo que viene la creación de personaje, y a mí me agobio viene cuando empecé a leer la creación de personaje
La creación de personajes aquí se realiza por una serie de elecciones y de gastos de puntos de experiencia iniciales que vas a usar para crear tus propios héroes y heroínas, ¿vale? En este capítulo te va a decir los pasos que tienes que seguir y, como veis, entre paréntesis va a aparecer la página a la que tenéis que ir en cada momento para seguir esos pasos. Eso, quieras que no, es un poco confuso. Normalmente en casi todos los manuales os vais a encontrar que cuando tenéis que hacer una creación de personaje te va a decir paso 1, tal, y te va a salir directamente lo que tenéis que hacer. Aquí no, aquí por ejemplo pone paso 1, arquetipo. Tenéis que ir a la página entre la 171 y la 203 para elegir arquetipo. Paso 2, poli de procedencia. Os vais a la 246. Es un poco raro entendérmelo, porque yo lo veo como un poquito raro el cómo está esto creado. Pero oye, el autor es el dueño del juego y yo ahí no me meto. Vale, y como os estaba contando, todos los pasos, como veis, están delimitados entre paréntesis a la página a la que tenéis que acudir, pues para ir haciéndolo, ¿no? Entonces, los pasos para la creación de un personaje de Aureo: primero elegís arquetipo, luego vuestra polis de procedencia, luego elegís el género, la edad, el grupo social al que pertenece, la equipación que va a llevar el personaje, el culto que venera, los rezos, elige los rezos, el tipo de héroe, el áureo, que es la energía, digamos, de este juego, que se usa para poder acceder tanto a los rezos como a los dones divinos, la ibri, que son la maldición, que consume a todos los héroes, perdón por el golpe que le acabo de dar al brazo del micro, y los dones divinos, son como los poderes, ¿vale? Y luego tenemos maldiciones, dones comunes y los atributos. A mí lo que me sorprende es esto: el paso 15 son los atributos, el 15, ¿sabes? Y dices tú, el 15. Que de todos modos aquí más o menos te cuentan un poco los puntos, digamos, que deberías de tener para gastarte en atributos, ¿no? En fin. Y aquí, bueno, pues los repartos de puntos de característica vienen más o menos por aquí atrás. Como se hacen, es un poco lioso. Yo dejaría que cada jugador reparta los puntos como quiera conveniente, ¿no? Siguiendo las normas, no equivocándote en las normas, ya está, ¿no? En fin. Y las características, bueno, también formas aquí de repartir las características. Luego, cómo se reparten los puntos de experiencia libre. Esto es como los puntos gratuitos que te dan en Mundo de Tinieblas, pues igual, ¿vale? La afinidad con los dioses. Las afinidades medias suelen estar en 3. Si con un dios tienes 2, 1 o 0, mal vamos, sobre todo si es 1 o 0, eso ya lo veremos más adelante. Y 4 o 5 es que te llevas con el dios pues muy bien. Lo normal es tener una afinidad con tu dios principal de 4, con el contrario tu dios principal de 2 y con el resto más o menos de 3. En la creación de personaje, luego conforme vayas roleando tu personaje, pues eso irá variando. ¿Para qué sirve? Pues para poder acceder a los rezos y a los dones que te conceden los dioses, ¿no? Después de todo sois héroes y incluso se pueden interpretar a semidioses en esta ambientación, ¿no? Luego están los atajos, que son partes de la ficha que están preparadas para que hagas un cálculo inicial de ciertas cosas que pueden ser importantes durante el juego. Y no tener que hacerla cada vez que tengas que tirar o tengas que acceder a ese... o tengas que, por ejemplo, hacer una tirada de iniciativa o la suerte o el movimiento o ese tipo de cosas, el carisma, las acciones ofensivas y tal, el daño base. Pues todo ese tipo de cosas lo calculas aquí del tirón, lo apuntas en tu ficha y ya no tienes que hacerlo cada vez que tengas que realizar un ataque. Y créeme que toda la parte de ofensivo, daño base, defensa pasiva y defensa activa es mejor tenerlo calculado antes de jugar ya en tu ficha, porque el combate a mí me resultó un poco complicado, un poco lioso, la verdad. Un poquito
Está la defensa activa, el aguante, en fin, todo esto se calcula, digamos, y además aquí te dice lo que tienes que calcular y dónde lo tienes que apuntar en la ficha, ¿vale? Y ya lo tienes calculado para cuando tengas que hacer uso de él. Luego un huequito para poner la historia de tu personaje y el nombre. Y ya tendrías tu personaje hecho. Pero ya digo, es un poco difícil. Es un poco difícil el hecho de tener que ir viendo una página a otra del manual cada vez que tengas que hacer cualquier cosa de esto. Entonces a mí la creación de personajes me resultó un poco, no sé, chocantito. Vamos a dejarlo en chocantito. Luego los PNJ, una cosa que ha hecho Cuckoo en este juego de rol es crear un sistema para el cual el narrador no va a tirar nunca. Nunca. Las tiradas siempre van a ser del jugador. El jugador va a decidir su destino con los dados y el narrador no va a tener que tirar nunca. Entonces, los personajes no jugadores, en lugar de tener las típicas características y habilidades como tiene un personaje, va a tener una ficha resumida o reducida que va a ir por áreas. Va a ir por áreas que son el área de combate, el área física, el área espiritual y el área mental. El área de combate, digamos que es la imprescindible para las peleas. La física, pues, para realizar tareas como atletismo, dureza, metalurgia, percibir. La espiritual, pues, para coraje, hogar, tanatología, templanza, teología, en fin. Y la mental, pues, para habilidades como filosofía, medicina, política, por poner unos ejemplos. Entonces tú no tiras, el narrador no tira, el jugador tira contra el área. Y cuando un PNJ tire contra un jugador, es el jugador el que tira, pero en lugar de en positivo, en negativo, para ver si lo consigue o no lo consigue. Es un poco complicado, te lo explican en el sistema, en toda la parte del sistema de juego. A mí me resulta un poquito complicado, la verdad, pero es cierto que una vez que lo pillas, lo que estamos viendo y comprobando, perdonadme que beba un poquito de agua. Es que el sistema está diseñado para que el narrador realice 0 tiradas. ¿Dónde está el lío? Bajo mi punto de vista. ¿Dónde está el lío? Bueno, todo esto es para explicarte cómo crear un personaje no jugador, ¿vale? Y aquí hay algunos ejemplos de cómo crear personajes jugadores, seguidores, etcétera, ¿no? ¿Dónde está para mí el agobio? El agobio está... A ver, el sistema es sencillo. El sistema de Aureo es Aureo dado de 10, A de 10 a partir de ese momento, ¿vale? Y es un sistema en el que solo necesitas un par de dados de 10 para resolver todas las tiradas. Eso es cierto. Con un solo par de dados de 10 tienes más que suficiente para resolver todas las tiradas. Pero para mí el problema no está en el sistema en sí. Para mí no está en el sistema en sí. Para mí está en el combate. Estoy mirando aquí porque tengo el manual abierto. Es lo que a mí me resulta un poco raro. A lo mejor una vez que te pones a jugar se resuelve más rápido de lo que parece. Pero a mí me resultó un poco raro. Luego lo explico. Por ejemplo, una tirada normal sería los puntos de acción, que normalmente suele ser un atributo con una habilidad, más el dado de 10. Y tienes que superar una dificultad. ¿Vale? Esta es la tirada básica, a la cual se le pueden aplicar modificadores más o menos, dependiendo. ¿Vale? Esto ya, ¿dónde lo hemos visto? En Anima. En Anima no. En Regnum Ex Nihilo vimos algo parecido, los modificadores. Aquí por lo menos hay menos modificadores que en Regnum. En Regnum era una cantidad de modificadores que al final te podía llevar para hacer una tirada sumando y restando un ratito. Aquí no hay tantos, pero también los hay. Que eso hay que tenerlos en cuenta. Pueden haberlo. Pueden haber un modificador por tirada o dos, creo. Pero lo normal es atributo, característica, se suman y se le añade un dado de 10 y tienes que superar una dificultad. Y puede haber modificadores a esa tirada. Ya está, esa es la tirada básica, ¿vale? Y la dificultad creo que siempre es 11. Dificultad 11. Parece que está más o menos claro, que es más o menos fácil. Está la regla del éxito automático cuando la acción no es relevante o peligrosa y más o menos tiene entre atributo y habilidad un valor
de 6 o más, se podría hacer que esa tirada fuese un éxito automático. Y luego tenemos el tema del crítico y la pifia. Se usa aquí, en este sentido, se usa el mismo sistema de crítico y pifia que hemos visto, por ejemplo, en Regnum es Nihilo. El caso de, si sacas un 1, vuelves a tirar y a lo que saques le sumas el valor de la segunda tirada. Y miras en la tabla para ver qué tal de mal has hecho ese pedazo de pifia o qué tal de bien lo has hecho. De tal manera que en Regnum es Nihilo, por ejemplo, si sacabas 2 unos, era la peor de las pifias, y aquí no. Aquí si sacas un 1 y luego en el siguiente dado sacas un 10, pues has cometido la mayor de las pifias posibles que se puede cometer en este juego. Y con los críticos pasa lo mismo. Si tú sacas un 10 y luego tira y vuelves a sacar un 10, es el mayor crítico que has podido sacar, ¿vale? Se suma y al final acabas siendo pues magistral tu tirada, ¿no? Aquí lo tenemos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí lo tienes en el crítico, ¿vale? Sacas un 10 y luego sacas entre 1 y 3, entre 4 y 6, entre 10, entre 7 y 9, y si sacas 2 10 es crítico, ¿vale? Y con las pifias, pues más o menos lo mismo. Lo mismo. Aquí la pifia, ¿vale? 18, 7, 5, 4, 2 y un 1 es pifia. Es igual entonces que Regnum. Es igual, si sacas 2 1 es pifia. Si sacas 2 10 es crítico, ¿vale? Es lo mismo que funciona exactamente igual que Regnum es Nihilo, igual. Yo decía que a mí me parecía que sonaba igual. Vale, te explico un poco cómo van las tiradas enfrentadas entre personajes, aunque no suele ser muy común. Digamos que se enfrentan entre ellas y el que mayor valor saque, pues se gana. ¿Vale? Con la misma mecánica de atributo, habilidad, dado de 10, modificador positivo o negativo, y el resultado entre los dos, ¿vale? Dictamina quién ha ganado la tirada enfrentada. Y contra un PNJ, en lugar de tirar uno contra el otro, tú tiras contra el área del PNJ, que puede ser, como hemos visto antes, el área física, el área de combate, el área mental. Cualquiera de las áreas, ¿vale? Y en este caso debes de superar la dificultad de 11. De 11. Si tiras contra un PNJ, tu modificador, mira, PJ contra PNJ, ¿vale? Mira, ¿lo ves? Mente 3, filosofía 1, el modificador a mental 0 restas, ¿vale? Y le añades el dado, ¿no? Y tiras el dado. Así calculas los puntos de acción y a los puntos de acción le tiras el dado y tienes que sacar 11 o más. Que no, que sacas 11 o menos, has fallado la tirada, ¿vale? Y si es el PNJ con el que tira contra ti, pues es distinto. Pero bueno, te viene explicado aquí cómo se hace. A mí me parece un poco confuso, porque luego el combate es igual, pero con muchos más pasos, que es lo que me hizo que el sistema me pareciera un poquito difícil. Vamos, el combate es lo más complicado de este juego, pero con diferencia bajo mi punto de vista. Aquí vienen los modus buenos y malos, ¿vale? Cuando se obtienen los modificadores que hemos visto, ¿no? Los tipos de modificadores que hay y cómo se obtiene. En fin, el sistema viene explicado en este apartado de aquí, y a partir de aquí viene la mandanga gorda, que viene siendo el combate. Y el combate a mí me resulta muy complicado. Es cierto que la iniciativa tú ya la tienes calculada, porque la iniciativa es reflejo por 2 más mente, y esto lo tienes calculado, lo tienes metido en tu ficha de tal manera que cuando tú dices se inicia un combate, cada uno nombra su iniciativa, los PNJ también, se apunta todo en la lista, y eso no hace falta volverlo a controlar. Pero es cierto que aquí te lo vuelven a reflejar porque es normal. Y que el ataque es un dado de 10 más los puntos de acción ofensiva, y el ataque total es 2 dados de 10 más los puntos de acción ofensiva. ¿Qué pasa? Que los puntos de acción ofensiva, calcularlo, tiene WhatsApp. Tiene WhatsApp. Es que, porque primero se calculan los puntos de acción ofensiva, luego el efecto del ataque menos la defensa, y luego el daño.
es que hay que calcular 3 cosas cada vez que se quiere hacer un combate. Y esto es lo que hace que el combate sea un poco difícil. Un poco difícil. Porque hay que hacer 3 cálculos. 3 cálculos en cada golpe. Y a mí eso me resulta un poco difícil. Lento. A mí, yo concordaré con Cuco en que él le ha dado muchas vueltas para que el combate fuera por ejemplo, el narrador no tenga que tirar, y yo eso se lo valoro y se lo aprecio. Pero el combate es lento, es dificultoso. Por ejemplo, en un ataque cuerpo a cuerpo tú tienes que calcular primero los puntos de acción ofensiva de ataques de armas cuerpo a cuerpo, que es agilidad más armas cuerpo a cuerpo. Eso es lo primero que tienes que calcular. Que me imagino que eso se puede tener calculado ya de por sí en la ficha para no tener que hacer ese cálculo en cada golpe. Me parecería un poco absurdo porque este es fijo, este no varía nunca. Salvo que tú cambies de arma en mitad de la campaña, esto va a ser fijo. ¿Vale? Luego, el daño base de las armas cuerpo a cuerpo es tu fuerza más el daño del arma, que esto también estará calculado. Esto tampoco hace falta calcularlo. Ni este creo yo que haga falta calcularlo. ¿Dónde viene el problema? Pues el problema viene cuando ya nos metemos de verdad, vamos a darnos una hostia. ¿Sabes? Vamos a darnos un guantazo de verdad, ¿vale? Por ejemplo, aquí viene un ejemplo entero de vamos a pegarnos una hostia. Primero, el cálculo de la iniciativa. Luego, el espadazo, agilidad, más arma cuerpo a cuerpo, 3 puntos de acción ofensiva en total, que tiene 7. Pero esto lo tendrá calculado en la ficha, digo yo. Porque es que si no, si tienen que estar calculando esto constantemente, es un poco de síndrome de gilipuertas. Luego, Belisario calcula su defensa, que son sus reflejos más su evitar, más su acción defensiva, más su escudo. Total, 11 en defensa, ¿vale? Tenemos que 7 por un lado, 11 por otro. Y ahora dice, el espadazo de Acacia son el ataque, que esto debe de estar calculado desde antes de empezar, 7, menos la defensa, 11, es, evidentemente, 4. El resultado realmente... Espérate. Es que, ¿veis? Es que yo me lío. Es que ahora, una vez que tú ya tienes calculado la acción ofensiva, ¿vale? Que es... es que es lo que yo digo. Es que es un poco lioso. La dificultad para ser golpeado es... No sé, 15 dice ahí. Es que no creo que sea 15. Porque reflejo... 11. La dificultad para ser golpeado es 11. Y ahora dice espadazo. Punto de acción ofensiva 7. Que esto los calculó aquí arriba. Vale. En el dado saco un 8. 15. ¿Supera el 11 de arriba? Sí. ¿En qué? En 4. Por edad. Y ahora, como le da, porque superan 4, calcula lo que es el daño. Y ahora es el efecto del ataque, 15, que ya lo hemos visto antes, menos la defensa, 11. Resultado del ataque, 4. Daño, fuerza, más daño del arma, más daño es igual a daño base. ¿Es o no es lioso? Es muy lioso, porque ahora hay que calcular el aguante del otro. Y el aguante del otro es resistencia más la armadura, 7. ¿Vale? Tenemos daño base 8. Y el resultado aquí, 7. Y ahora es 8 más el resultado del ataque, 12 menos el aguante, 7. Resultado 5, por 5 puntos de daño que recibe. Es muy complicado. Es que para un ataque normal hemos tenido que calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 más luego el resto de los puntos de vida. 10 operaciones matemáticas para un ataque. 10. Es cierto que la mitad de ellas, porque estas dos estarían calculadas desde la creación de la ficha, esta y esta también estarían seguramente calculadas en la creación de la ficha, porque no hay dados de por medio, y realmente las únicas que tienen dados de por medio es esta. Este cálculo hay que hacerlo sí o sí. Este cálculo también hay que hacerlo sí o sí. Bueno, esto y esto
no estará calculado. Pero vamos, que son 10 o 11 cálculos. O sea, aunque tú tengas alguno ya hecho de antemano, esto es un puto lío. Yo, a ver, lo tengo que ver, no lo vi en partida, no, tengo que decir que tenemos una partida de Aureo grabada en el canal, pero no llegamos a pelear. Y esto yo hasta que no lo vea en un combate, que me lo expliquen en un combate, y ver a Cuco delante de mí explicándome en un combate cómo va esto, esto a mí me resulta un examen de matemáticas para dar un golpe. Y me resulta un poco lioso. Es lo único de todo el manual que a mí me choca mucho. El sistema de combate. No os meto, porque el resto ya es combate contra PNJ a distancia. No os meto el resto de la tralla, porque entonces no vais a querer coger el manual ni con pinzas. Y me vais a echar la bronca a mí. Y no es cosa mía, ¿vale? Y además me tengo que ir. Con lo cual no os voy a meter nada de esto. Esto se complica más todavía porque tenemos el daño grupal, los ataques grupales, etcétera, etcétera. Y no me voy a meter en ello, ¿vale? Porque ya digo que si me meto en ello, esto es muy jodido. Vale. Tenemos la Ibris. La Ibris, digamos que representa la lucha que libera cada héroe para alcanzar la inmortalidad. La Ibris es como la humanidad de Vampiro la Mascarada, pero versión áureo. Es decir, conforme tú vas consiguiendo acercarte a ser un héroe, cada vez más cercano a ser una deidad, los dioses te van a poner trabas en el camino para que tú acumules ibris y te vuelvas loco y no consigas llegar a ser dios. Más o menos, es muy resumidísima cuenta, esa es la ibris, ¿vale? Y aquí te explican un poco la regla de la ibris. Luego aquí te habla ya de los rezos, de cómo usar los rezos y demás, y la armonía y la afinidad, que luego te lo van a volver a explicar. La armonía y la afinidad con los dioses, digamos que son los puntos conforme tú vas haciendo cosas que a los dioses les gusta, tú vas acumulando armonía, arete, digamos, y armonía para tú poder subir tu afinidad con tu dios. Y si tú haces algo que al dios le moleste, como por ejemplo tirar una jarra de vino, que eso molestaría mucho a Dioniso, pues eso es una amartia. Y si acumulas amartia, pues puedes llegar a perder un punto de afinidad con ese dios. Ya está, no tiene más, ¿vale? Esto sí es un sistema, o sea, que no son unas reglas que son más narrativas, no tienen mecánica de tirada de dados, ¿vale? El renombre que gana y el honor que gana tu personaje conforme va haciéndose famoso, ¿vale? Los grupos sociales que hay, lo que te puede aportar estos grupos sociales a tu reputación, a tu estatus, a tus habilidades, a tus atributos. Lo mismo con la edad, las profesiones que puedes coger en este juego. Te vienen aquí los tipos de héroe, la experiencia y cómo repartirla. Y las reglas especiales de combate, que lo que hace es complicar más todavía lo que hemos explicado ya antes, ¿vale? Que si queréis, aquí viene la cobertura, aquí viene el veneno, viene las caídas, viene el fuego, viene el ahogamiento, viene... ¿vale? Aquí vienen reglas que el combate en masa, que si queréis complicaros más todavía la vida, aquí tenéis un capítulo enterito dedicado a que os comáis un poquito más la cabeza, los ataques en zona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y voy a ir resumiendo ya lo que quedaría. Bueno, aquí viene el movimiento. Voy a ir resumiendo porque me tengo que ir. Las reglas de la luz, cuando hay oscuridad, los ataques por sorpresa, esto ya los típicos de estados que pueden encontrar, que si paralizado, sorprendido, cegado, engañado, confundido, hay mucho, ¿no? Aquí ya te habla de las características, ¿vale? Como ya he comentado, que te vienen al final. Y las habilidades también te vienen al final. En lugar de en la creación de personajes, pues te vienen después del sistema, como ya comenté al principio. Vienen todas las habilidades, tanto las primarias como las secundarias. Y lo más interesante, que no termino de llegar, pero lo más interesante viene al final del manual, que es cuando habla de la mitología griega, un capítulo entero dedicado a la mitología griega, y yo os recomiendo que lo leáis.
donde te habla de la creación del mundo, de las edades, de todo lo que hemos visto. No sé si seguís el canal de YouTube de Pascu y Rodri, ¿no? De Zeus, Afrodita, Hades, Ares, todas las canciones. Pues aquí te vienen algunos resúmenes de algunas cosas de cada uno de los dioses. Cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, cuál es su campo de estudio, cuáles son los dioses más afines con otros, qué tienes que hacer para que tu dios sea afín contigo, qué te pasaría si un dios te coge odio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso viene descrito en la parte de mitología. Incluido, pues me quitaré ya el manual del medio porque ya es un poco absurdo, porque estoy haciendo un resumen ya más rápido porque tengo que ir. Donde vendría un poco definido pues toda la mitología a grosísimo modo. La mitología griega tiene miles de libros que podéis ampliar y miles de historias que podéis leer sobre la mitología griega, pero te viene bastante bien resumida lo más importante de cada uno de los dioses y sobre todo la creación, ¿no? Del mundo según los dioses y toda la parte de Crono, de la guerra de los titanes contra los dioses, todo eso viene definido ahí. Y después de ese capítulo viene, digamos, una repartición geográfica de cómo eran las polis. Y te viene hablando, pues, de cosas que realmente os van a venir. Esto sí os va a venir muy bien para narrar partidas en Grecia. Porque viene definido cómo era Esparta, cómo era Atenas, cómo era el gobierno de Corinto, cómo era Creta, cómo era, no sé, Minos. Hay muchísimos sitios, ¿no? Y todo esto, pues la verdad, os puede venir muy bien para crear vuestras propias historias de Grecia. Y al final vienen un montón de personajes ya creados. Nada más que para coger tu ficha y ponerte a jugar. Mi recomendación, teniendo en cuenta que el sistema es un poquito lioso, coger una ficha del final, la que más os guste, crear una historia del personaje y explorar el sistema antes de crear vuestros propios personajes. Ya que vienen casi 20 personajes creados, vienen un montón de personajes creados, pues coger los personajes que vienen ahí en vuestro grupito de amigos, ¿vale? Y exploráis un poquito el sistema entre todos, ¿no? Que haya uno que se lea el libro entero un par de veces, la parte, sobre todo el capítulo del sistema, y practicáis un poquito. Y luego, si el sistema os agobia un poquito, yo siempre lo digo con todos los juegos de rol, con los buenos y con los no tan buenos, lo que os agobie, si tal, incluso los autores suelen recomendar hackear un poquito el sistema en las partes que os choquen un poquito más. Y lo que queráis complicaros un poquito más la vida, también la podéis complicar. Y nada más. Yo me voy marchando, que ya me tengo que ir. Hasta aquí la reseña de Aureo. Espero que os haya parecido interesante. Yo espero que sí. Y nada, nos vemos en próximas historias del canal aquí en las jornadas. Valoración final del juego, yo le daría un bien. Tiene cosillas que no llega al notable, porque tiene cosillas que me confunden. Una de ellas es la repartición de los capítulos y la otra el sistema de combate. Me confunden, simplemente me confunden. Y como me confunden, pues no le puedo poner un notable, la verdad. Muchas gracias a todos por seguirme y hasta otra.